Ahora, en este apartado nos vamos a centrar en la evaluación de las fobias. Veamos los síntomas. Hay un marcado miedo o ansiedad con respecto a un objeto o situación específica, a menudo incluyendo las siguientes características. El objeto o situación específica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediato. Los niños pueden expresar el miedo o la ansiedad llorando, haciendo rabietas, congelándose o aferrándose. El objeto o situación fóbico se evita de forma activa y persiste durante 6 meses o más. El miedo a la ansiedad, por otra parte, se experimenta de manera desproporcionada con respecto al peligro real que plantea el objeto o situación específico. Y por otro lado, es evidente una angustia o deterioro clínico notable en áreas sociales, ocupacionales u otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. Los síntomas no se pueden explicar tampoco por otro trastorno psiquiátrico como el trastorno obsesivo-compulsivo, más conocido como el TOC, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad por separación o el trastorno de ansiedad social. Por otra parte, los signos y síntomas más comunes que se pueden ver en las fobias específicas van a ser la sensación de náuseas, de mareos o desmayos, la dificultad para respirar, que es esa sensación de opresión en el pecho y latidos cardíacos rápidos, el miedo a la ansiedad fuera de proporción al peligro real que plantea el objeto o situación específica. Bien, las modalidades comunes del tratamiento incluyen la desensibilización sistemática, inundaciones, medicamentos como por ejemplo betabloqueantes y benzodiazepinas. El miedo, por otra parte, la ansiedad o la evitación son persistentes y suelen durar 6 meses o más, como hemos dicho. Y además, este miedo, la ansiedad o la evitación causan una angustia o discapacidad clínicamente significativa en las áreas sociales, ocupacionales y otras que son relevantes del funcionamiento, como hemos destacado. La evaluación psicológica se realiza a través de una evaluación psiquiátrica detallada y una historia psicosocial elaborada con el objetivo de determinar la cronicidad de la sintomatología y obtener una comprensión integral de la situación del paciente. Esta evaluación incluye una entrevista clínica exhaustiva, el uso de cuestionarios y escalas psicométricas, la observación directa del paciente y una evaluación detallada de su historial médico, también psiquiátrico y psicosocial. Este proceso permite obtener una imagen completa y precisa de la situación del paciente, lo que facilita la elaboración de un diagnóstico preciso y la planificación de un tratamiento adecuado. Así, en la evaluación clínica es importante obtener información sobre diversos aspectos, como las situaciones temidas y evitadas, las conductas problemáticas de tipo cognitivo, motor, autónomo y emocional. Y también tenemos que tener en cuenta las condiciones que agravan o reducen el problema, además de las variables situacionales y personales que mantienen la conducta problemática y la interferencia del problema en la vida diaria del individuo. Y no olvidar la historia de fluctuaciones del problema y los intentos previos de superar el problema y los resultados obtenidos, además de la motivación, expectativas de tratamiento y objetivos que tiene el paciente, y los recursos y limitaciones de este y otros problemas que pueda presentar nuestro consultante. Es recomendable también entrevistar a personas significativas, especialmente en el caso de niños, para obtener información adicional relevante. Veamos algunas de las herramientas de evaluación. En general, al igual que con otros trastornos, durante la entrevista clínica es fundamental recopilar información sobre los siguientes aspectos: situaciones que generan miedo y que la persona evita, comportamientos problemáticos de tipo cognitivo, por ejemplo, pensamientos o imágenes de peligro, motor, por ejemplo, lo que sería la evitación, conductas defensivas, y el autonómico, que serían las palpitaciones, y emocional, por supuesto, por ejemplo, el miedo, incluyendo su intensidad, frecuencia y duración. Por otra parte, nos centraremos en los factores que agravan o reducen el problema. Mismamente son los movimientos bruscos del animal, el tipo de avión. Y hay listas de variables y situaciones, por cierto, que afectan al miedo en diversos tipos de fobia, como a la sangre, inyecciones médicos, intervenciones dentales, lugares cerrados, animales, alturas, el conducir, el volar en avión, incluso tormentas y agua. Por otra parte, también nos centraremos en las variables situacionales, por ejemplo, la adaptación de la familia a los comportamientos problemáticos y personales. Por ejemplo, aquí la sensibilidad al asco, problemas de oído interno en una persona con fobia a las alturas, que mantienen esos comportamientos problemáticos e interrelacionan entre estas últimas. También nos centraremos en el impacto del problema en la vida, en el trabajo, en los estudios, la familia y actividades sociales de la persona. Y tenemos que centrarnos en la historia y cambios en el problema con el tiempo, sin olvidar los intentos previos para superar el problema y los resultados obtenidos. Además de, como hemos dicho, la motivación, expectativas del tratamiento y resultados y objetivos del paciente,
los recursos y limitaciones del paciente y otros problemas que el consultante pueda presentar. Además, una vez obtenido el correspondiente permiso, es importante entrevistar también a personas significativas, ya que pueden proporcionar información relevante que el paciente no menciona. Sumado al anterior, y aunque conviene recordar que se aconseja llevar a cabo una evaluación multimétodo, veamos algunas herramientas útiles. Escala de severidad de fobia específica. Podríamos decir que esta es un cuestionario autoadministrado que evalúa la severidad de las fobias específicas. Está diseñado para medir el grado de miedo, evitación y perturbación asociados con la fobia específica. El número de ítems consta de 12 que evalúan el miedo, la evitación y el impacto funcional de la fobia específica. Por otra parte, la puntuación, en este caso, lo que la llevamos a cabo es que cada ítem se califica con una escala de 0 a 4, donde 0 indica ninguna molestia y 4 indica una molestia severa. Y la puntuación total oscila entre 0 y 48. El cuestionario de fobia específica, por otra parte, es un cuestionario autoadministrado que evalúa la presencia y severidad de fobias específicas en adultos. En este caso, consta de 42 ítems que evalúan la presencia y la gravedad de las fobias específicas en 3 subescalas: animal, sangre, inyección, daño y situacional. La puntuación en este caso tiene unos ítems que se califican en una escala de 0 a 4, donde 0 indica ninguna molestia y 4 indica una molestia extrema, y la puntuación oscila esta vez entre 0 y 168. Por otra parte está el inventario de ansiedad de Beck, que es un cuestionario autoadministrado también diseñado para medir la gravedad de la ansiedad tanto en adultos como en adolescentes. Consta de 21 ítems, esta vez que evalúan los síntomas de ansiedad como temor, sensación de muerte inminente, palpitaciones, etc. Y cada ítem se califica en una escala de 0 a 3, donde 0 indica nada y 3 indica severamente. La puntuación total oscilaría entre los 0 y los 63. Por otra parte, tenemos la escala visual analógica, que es una herramienta de autoevaluación que mide la intensidad de un síntoma, y en este caso sería la ansiedad asociada con la fobia específica. Consta de una línea horizontal de 100 milímetros donde el sujeto marca su nivel de ansiedad, siendo 0 milímetros ninguna ansiedad y 100 milímetros máxima ansiedad imaginable. En este caso, la puntuación se mide en milímetros desde el extremo 0 hasta la marca realizada por el sujeto. Por supuesto, aquí hay muchas más que incluso están enfocadas a diferentes tipos de fobia específica. Veamos ahora un ejemplo de autorregistro. Una herramienta que permite recopilar información en el entorno natural sobre las situaciones fóbicas y los pensamientos, emociones y comportamientos asociados. Esta información resulta invaluable para planificar el tratamiento, ya que facilita la identificación de situaciones desencadenantes, sensaciones físicas y pensamientos para la jerarquía de exposición y el cambio cognitivo. Veamos un ejemplo en la tabla que podrás ver en el manual. Bien, una vez que le has echado un ojo, habrás constatado que en esta primera tabla proporcionada se registra una situación específica que ocurrió el 25 de junio, la cual fue una extracción de sangre. El individuo experimentó una intensa sensación de asco calificada con un nivel de 7 en una escala del 0 al 10, así como sentimientos de miedo, náuseas y mareos. Reporta además que los pensamientos que pasaron por su cabeza incluyeron la idea de que la situación era repugnante y la duda sobre si sería capaz de tolerarla nuevamente en el futuro. Aunque no se especifica qué temía que pudiera pasar ni qué acciones tomó para tranquilizarse durante la experiencia, este registro detallado permite identificar las emociones, sensaciones y pensamientos asociados con la situación desencadenante, así como las estrategias de afrontamiento utilizadas por el paciente. Una vez explicado esto, vuelve al manual para observar la segunda tabla. En esta se presenta una situación específica, el pensamiento y la emoción asociada a esa situación, así como un pensamiento alternativo que ayuda a contrarrestar el pensamiento inicial negativo. En cada fila se describe una situación diferente relacionada con la conducción y se detallan los pensamientos y emociones asociados a ella. A continuación se proporciona un pensamiento alternativo más racional y positivo que ayuda a la persona a enfrentar y superar su ansiedad o miedo relacionado con la conducción. Esta tabla refiere a uno de los casos titulado Caso Alicia, que veremos en la sección de ejercicios cuando hayamos terminado el curso. Enseñados algunos ejemplos, pasemos a detallar el autorregistro en sí, pero no sin antes mencionar que algunos pacientes pueden temer que el autorregistro aumente sus miedos. Y aunque esto pueda ocurrir inicialmente, es crucial explicar al paciente que este efecto es temporal y que la ansiedad disminuirá si continúa con el autorregistro. De hecho, el autorregistro puede conceptualizarse como una herramienta de exposición. Bien, prosigamos. Para asegurarnos de que el autorregistro se complete de manera efectiva, es importante proporcionar al paciente algunas instrucciones claras y específicas. Explicación detallada. Antes de comenzar a utilizar el autorregistro es importante explicarle en qué consiste y por qué es útil.
Y debes asegurarte como profesional de que entienda que el objetivo del autorregistro es ayudarlo a identificar patrones en sus pensamientos, emociones y comportamientos relacionados con la fobia. Por otra parte, en este caso, tenemos que tener claro utilizar un formato claro y sencillo, ¿no? Asegurándonos que el autorregistro es fácil de entender. Y debe incluir cambios para la fecha y la hora, la situación desencadenante, las emociones experimentadas, las sensaciones físicas, los pensamientos o imágenes y los temores anticipados y estrategias de afrontamiento utilizadas. Asimismo, tenemos que intentar asegurarnos que el registro es regular. Recomendemos al paciente que complete el autorregistro de manera constante, ¿no? Idealmente justo después de experimentar una situación que desencadene la fobia, porque eso va a garantizar que la información recopilada sea precisa y relevante. Ser honestos y detallado, animarle a ser honesto y detallado al completar el autorregistro. Por esto es que debe incluir todos los pensamientos, emociones y comportamientos que experimenta, incluso si le parecen insignificantes. Por otra parte, el identificar patrones, ¿no? Esto ayuda al paciente a revisar regularmente sus autorregistros para identificar patrones y desencadenantes comunes. ¿En qué le ayuda? Pues a entender mejor su fobia y a desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas. Y por supuesto no juzgar. Tenemos que asegurarle que no le estamos evaluando sus pensamientos o emociones, sino que estamos ahí para ayudarle a comprender mejor la fobia y a encontrar formas de manejarla. Sumado a lo anterior, la observación en las fobias específicas es una herramienta importante para entender y evaluar el comportamiento del individuo frente a los estímulos tenidos. A través de la observación directa o de la autoevaluación en situaciones controladas, los terapeutas pueden recopilar datos objetivos sobre la ansiedad experimentada, la reacción fisiológica y el nivel de exposición tolerado por el paciente. Esto proporciona información valiosa para diseñar estrategias de intervención adecuada como la exposición gradual, que es fundamental en el tratamiento de las fobias específicas y otras más. Sin embargo, la observación en situaciones naturales puede ser poco factible en la práctica clínica debido a limitaciones económicas y logísticas, lo que limita la aplicación de esta técnica en entornos reales fuera del consultorio. Además, algunos métodos de observación, como las escalas de valoración del perfil conductual, pueden requerir entrenamiento específico y ser poco prácticos en la clínica. Por lo tanto, aunque la observación es una herramienta útil, es importante considerar estas limitaciones al diseñar intervenciones para tratar las fobias específicas. Aún así, veamos algunos datos de esto. Dificultades de la observación en situaciones naturales. Aunque la observación directa en situaciones naturales es teóricamente posible, en la práctica clínica suele ser poco factible debido a las restricciones económicas. Por otra parte están las alternativas para la observación. Acompañar al cliente a situaciones temidas y observar su comportamiento a distancia es una alternativa viable. Un familiar o amigo también puede actuar como observador, registrando la frecuencia de las conductas temidas. Por ejemplo, los padres de un niño con una fobia a la oscuridad podrían llevar un registro del número de las noches que duerme solo y sin luz. También tenemos la escala de valoración del perfil conductual de Melamed, utilizada en entornos dentales. Esta escala registra la ocurrencia de 27 conductas en intervalos de 3 minutos. Sin embargo, este tipo de escalas requieren entrenamiento y pueden ser poco prácticas en la clínica. También encontramos el test de evitación o aproximación conductual, que se realizan en entornos controlados y permiten también medir diferentes aspectos de la fobia específica, como la distancia al estímulo temido, el tiempo de exposición, la intensidad del estímulo o el número de actividades realizadas gradualmente más difíciles. Por ejemplo, para la fobia a las alturas hay que pedir que suba por una escalera exterior y se detenga un cierto tiempo en cada peldaño. Para la fobia a la oscuridad, por ejemplo, se puede exponer a la persona a condiciones de iluminación cada vez más débiles durante un periodo de tiempo específico. Por otra parte, si tenemos una fobia a los perros, pues realizar diversas actividades relacionadas con estos animales, como acariciarlos, pasearlos o alimentarlos. Y en caso de ser para la fobia a los ruidos, exponer a la persona a ruidos cada vez más intensos a distancias progresivamente más cortas. Por otra parte, tenemos la autoevaluación de la ansiedad. Durante estos test, los pacientes suelen evaluar la ansiedad experimentada utilizando escalas de 0 a 10 o termómetros de colores. También se puede utilizar escalas de valoración por parte del terapeuta o de jueces externos. Un ejemplo de autoevaluación de la conducta, por ejemplo, de desmayo, se podría hacer, por ejemplo, durante la exposición de una persona con fobia a la sangre a un vídeo de una persona quirúrgica, ¿no? Y se puede evaluar esa conducta de desmayo utilizando una escala del 0 al 4, donde 4 significa que el consultante se desmaya y no responde cuando se le habla, y 0 significa ausencia de reacciones. Por otra parte, también tenemos la evaluación del comportamiento de los padres de niños. Después de completar el test de aproximación conductual,
se puede pedir al menor que lo repita en presencia de sus progenitores, lo que proporciona información valiosa sobre el comportamiento de los padres y cómo éste puede influir en la fobia del niño. También tenemos el método de evaluación del miedo a volar de Capafons et al., que implica la exposición del cliente a un vídeo que simula un viaje en avión, mientras se registran medidas fisiológicas como el ritmo cardíaco y la temperatura dermal. Este método puede ser efectivo, pero requiere tiempo y una sesión previa de habituación, y su sensibilidad a los efectos del tratamiento no está clara. También tenemos la adaptación de los métodos a avances recientes en fobias específicas. Aquí es importante adaptar estos métodos de evaluación y tratamientos para garantizar la eficacia y la relevancia clínica, ¿no?, teniendo en cuenta los avances más recientes en el campo de las fobias específicas.